Es un tema muy bonito, amén. Y bueno, espero que sea el Señor ayudándome con esta palabra, amén. Abriendo nuestro entendimiento y nuestro conocimiento y poder abrir nuestro corazón al Señor, amén. Porque muchas veces decimos o creemos perdonar o ser perdonados, pero mentira, ¿cierto? Le mentimos a Dios y le hacemos facilidad al diablo para que entre a nuestras vidas, amén. Yo les invito a cerrar un momentico los ojos y vamos a poner esta palabra en manos del Señor, amén. Mientras que estamos orando, quiero hacer con ustedes una dinámica, a ver qué tanto han perdonado. Y quiero que en este momento, mientras que yo estoy orando acá, ustedes traigan a memoria a aquella persona que les hizo daño, amén. Piensen en su niñez, en su adolescencia, en su preadolescencia y aún de adultos, amén. Porque en todas esas etapas de nuestra vida, alguien nos pudo haber hecho daño, amén. Llámese familiar, llámese amigo, llámese vecino, llámese conocido y como se quiera llamar, amén. Entonces, mientras que estamos ahí, cierre sus ojitos y traiga a memoria esa persona, amén. Y usted mismo dirá en su corazón si la pudo perdonar de corazón o no la pudo perdonar de corazón, amén. Si todavía tiene rencillas con ella, si todavía guarda un tipo de rencor, una clase de rencor, si todavía en su corazón tiene esa falta de perdón, amén. Y el Señor me hablaba sobre esto porque el Señor me decía, muchos en la iglesia todavía tienen falta de perdón. Creen haber perdonado, pero no es así. Aún mismo conmigo, dice el Señor, aún mismo conmigo no han podido perdonarme ciertas cosas que han pasado en sus vidas, amén. Entonces, la invitación esta mañana es abrir el corazón al Señor y decirle, Dios, te entrego la vida de esta persona, la perdono. Si no la ha podido perdonar, es difícil perdonar y olvidar, amén. Pero hoy yo en esta enseñanza les quiero dejar ciertas cositas y hablar un poco sobre mi vida, amén. Y eso era lo que el Señor me recalcaba mucho, porque yo decía, Señor, pero ¿qué palabra doy? En mi vida pasaron muchas cosas, como decía el hermano Olver, mi pasado no fue tan bonito. Dificultades, acá estoy en medio de mis procesos de niña, no sé si en el vientre de mi madre fui maltratada, mamá no cuenta muchas cosas, no sé si por mi padre, cuando estaba en el vientre también fui maltratada, amén. Pero solamente Dios es el que nos ayuda y es el que nos da la fortaleza de ser sanados y poder sanar nuestro corazón, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hoy, Señor, pongo tu palabra en tus manos, bendito Rey. Hoy, Espíritu Santo, Señor, deseo, Señor, y quiero, Padre de la gloria, Señor, que seas tú abriendo el corazón, Señor, y la mente de cada uno de nosotros, Dios de la gloria, Señor. Enséñanos, Señor, con esta palabra, Señor, lo bueno, lo bonito, Señor, y lo adorable y lo agradable que es para ti, Señor. Que nosotros tengamos un corazón recto y limpio delante de ti, Señor. Un corazón, Señor, que no sea contaminado, Señor. Que no esté lleno de contaminaciones, Padre de la gloria, Señor. Sino que sea limpio ante tu presencia, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y pongo esta palabra en tus manos, bendito Rey Celestial, Señor. Que seas tú ministrando, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino las tuyas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, amén. Bueno, mis hermanos, y como les decía, hay muchas cosas que afligen y contristan al Espíritu Santo, amén. Y una de ellas es esa, la falta de perdón, el guardar rencor en nuestro corazón, amén.
la aflicción, el enojo, gracias, la ira, los celos, las contiendas, todo lo que habla la palabra, eso hace que nuestro corazón cada día se vaya contaminando, ¿cierto? Que cada día se vaya llenando de muchas cosas. Cuando usted no perdona, cuando usted tiene injuria contra alguien, sea un hermano de la iglesia, sea de su familia, sea un vecino, un amigo, su corazón se va llenando de ira, ¿cierto? Se va llenando de peleas, se va llenando de celos, se va llenando de intrigas, amén. Y una de las causales de las cosas que el Señor me decía era que a medida que pasa todo eso y no perdonamos, nuestro corazón siembra una raíz de amargura, amén. Y antes de ir a la palabra, quisiera que los muchachos me pasaran la imagen que les pasé, donde se muestra un corazón con raíz de amargura. Y lo que el Señor dice sobre esto, amén. Gracias. Dice, cuando dejamos todo y cuando dejamos contaminar nuestro corazón, esto pasa, amén. Mire que hay un corazón y hay raíces, ¿cierto? Pero hay raíces que un árbol seco, ¿cierto? Un árbol que está lleno de enojo, un árbol que está lleno de ira, de maldicencia, de muchas cosas, no amar a Dios, no creer en Dios, se pierde todo, amén. Y en Hebreos 12:15 dice esto: mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando toda raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados, amén. Tengamos muy clarito esto, mi hermano, que si usted a raíz de que pasa el tiempo y no aprende a perdonar a las personas que le han hecho daño, esto va a pasar con su corazón y con su vida, amén. Vamos a la palabra, Efesios 4:30 hasta el 32. Y dice la palabra del Señor así: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Siguiente. Quitémonos de nosotros, dice el Señor, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes de venirnos unos con otros, ¿lo somos? Nos cuesta, ¿cierto? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que al que nos hace daño tenemos que hacerle daño también, que al que nos maldice tenemos que maldecirlo, que si el vecino nos miró feo, entonces nosotros tenemos que mirarlo también feo o pagarle de la misma manera. Dice el Señor, perdonándonos unos a otros y primeramente tener misericordia, ¿cierto? Con ellos. Para que de esa manera Dios también a nosotros nos pueda perdonar. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros nos presentemos delante del Señor. Amén. Porque si usted muere y lleva un corazón, como lo vimos ahí, ¿cómo le va a decir? No, Señor, pero es que yo quiero entrar al reino de los cielos. Y el Señor, ¿qué le va a decir? Pero mira cómo está tu corazón. Amén. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. Dice la palabra que perdonándonos, amén. Y la palabra perdón encierra muchísimas cosas, amén. Y la palabra perdón en griego significa charizomai, que además quiere decir liberación, enviar afuera o expulsar, o otorgar un favor de modo incondicional, amén. El perdón es una decisión personal de cada uno de los que estamos aquí, amén. Es renunciar al rencor, al resentimiento, a la amargura, a la ira. Me van pasando la otra foto, por favor. Hacia la persona que nos ofendió o lastimó. ¿Que nos cuesta? Sí, nos cuesta mucho, amén. ¿Que nos toca meditarlo y pensarlo mucho? Sí, yo creería que sí, porque yo viví eso, amén. Al resentimiento, a la amargura, a la ira. También se renuncia al reclamo de castigo para el otro, porque cuando usted está enojado, ¿usted qué le va a mandar a la otra persona? Castigo, ¿cierto? Que lo mate un tren, porque yo era así. A mí no me podían hacer nada
porque mi medio de defensa para defenderme yo de los más grandes era eso, ponerme no la armadura de Dios, sino creería yo que la armadura del diablo. Amén. ¿Por qué? Porque si a mí me hacían algo, yo decía que esa persona se caiga, que le deseo la muerte a esa persona, que esa persona le vaya mal, no importaba quién fuera, si fuera mi mamá, si fuera mi papá, si fueran mis hermanas, a mí no me importaba quién fuera. Si fuera mi suegra, si fueran mis cuñados, a mí no me importaba quién fuera, pero yo lanzaba esas palabras, amén. Y dice aquí que si renunciamos a eso, renunciamos también al reclamo de castigo para la otra persona, amén. Porque si usted perdona, usted ya no le va a desear el mal a esa persona, usted siempre le va a desear el bien, amén. Cosas que traen la falta de perdón son las heridas profundas del alma, amén. Y una persona en la Biblia que vivió esas cosas, bueno, creía yo que muchos, pero David vivió muchas alegrías, pero también vivió muchas tristezas, amén. Primeramente fue aborrecido. ¿Cuántos de pronto aquí hemos sido aborrecidos por nuestros papás, por nuestros hermanos? Muchos, ¿cierto? Yo fui una aborrecida por mi papá, no sé si por mi mamá, aborrecida por mis hermanos, pero acá estoy, amén. Vamos al Salmo 102, mi hermano, porque cuando usted guarda profundidades de rencor y de odio en su corazón, su alma se seca, su espíritu se seca y todo en su vida se seca, amén. Vamos a ver qué nos enseñas el Salmo 102 sobre esto. 102:4, amén. Y dice, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy. Como el pájaro solitario sobre el tejado, cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. ¿Qué dice David aquí en esta palabra? Era tanto lo que él estaba pasando, era tanto lo que él estaba viviendo, que era tanta la amargura de pronto que él tenía, este varón, que él decía, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Cuando usted tiene una falta de perdón, cuando usted carga con una amargura, cuando usted carga con un peso de falta de perdón, eso hace la falta de perdón, amén. Es tanta la ira y tanta la rabia que usted no come, usted no duerme, usted ya no vive, amén. Y ahí donde viene el enemigo a entrar a nuestras vidas, a entrar a nuestro corazón, a afligir nuestra alma, ¿cierto? A llevarnos al punto en que deseamos que quítame la vida, no quiero vivir más, amén. Y hay que tener mucho cuidado con esto, mis hermanos. Podemos ver las condiciones en las que estaba este personaje, amén. Experimentaba heridas en su corazón. Y estas heridas en el corazón que nos producen sequedad. No hay fluir. Por más de que usted intente buscar a Dios en oración, no lo va a encontrar, amén. Por más de que usted le grite al Espíritu Santo a millones de kilómetros, no lo va a encontrar. El Espíritu Santo no va a llegar, amén. Porque usted todavía está guardando heridas en su corazón. Porque dice la palabra que si no perdonamos a nuestro hermano, ¿cómo pretendemos que el Señor nos vaya a perdonar a nosotros? Amén. Estas heridas surgen en diversos momentos de la vida. En el seno familiar suceden muchas cosas, buenas y malas, amén. Experimenté cosas buenas y malas en mi niñez. Y aún desde el vientre, en la infancia y en la adolescencia, también experimenté muchas cosas, amén. Experiencias traumáticas, sí, cuyo impacto fueron tan fuertes que eso determina a una persona, amén. Porque cuando a usted le pasan muchas cosas en su vida, usted empieza a decir, mi vida no vale nada, yo no valgo nada, porque esas eran las palabras que yo decía, yo no valgo nada, mi vida no, ¿para qué vivo? Decía yo, ¿para qué vivo? Tenía yo como unos 9 años, 8 años. Cogía yo un cuchillo en la casa
y a los jóvenes que me están escuchando, esto es un testimonio, no para que lo vayan a hacer, amén. Cogía yo un cuchillo en la casa y me clavaba el cuchillo en mi estómago. Yo decía, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? Si soy usada por mi padre, si fui violada por los amigos de mi padre. Pero la gracia y la misericordia del Señor no permitían que ese cuchillo entrara a mi estómago, amén. Entonces, la gloria es para el Señor, mis hermanos. Heridas tan profundas que nos marcan, sí, nos marcan mucho, amén. Experimentamos vida de tormento, experimentamos que no valemos nada. De pronto yo decía, no podré tener un hogar y el hombre que me tome será para tomarme en burla, amén. Y eso creíamos. Que días hablando con mi hermana, porque fuimos muchas hermanas, 4 hermanas, abusadas por mi papá. Y hasta hace poquito ella decía, Aide, aprendí y tuve la fortaleza de contar mi testimonio, porque no es fácil pararse uno delante de muchas personas o personas que no lo conocen a uno, porque es fácil juzgar. Entonces, cuando a mí me juzgaban, yo decía, conozca mi pasado y ahí sí me pueden juzgar, amén. Y desde ahí yo tomé la decisión de no juzgar porque yo no conozco la vida de ninguno acá. Ustedes no conocen mi vida. Abro mi corazón en este momento porque eso me decía el Señor. Si la prédica es del perdón, yo voy a enseñar a cómo perdonar, amén. Fui abusada por mi papá a la edad de los 5 años que yo me acuerdo. Empezó el abuso con mi padre desde Venezuela. En las cosas que no sabía y que no entendía por qué pasaban, yo pensaba que eso estaba bien, amén. ¿Qué pasaba con mi papá? Mi papá era una persona que era alcohólica, muy borrachina, muy fumadora, y nunca vimos una expresión de padre. Tuvimos un padre, pero un padre ausente, amén. Tuvimos una madre guerrera, pues no vino, gracias a Dios, pero ella sabía que iba a hablar. Tuvimos una madre muy guerrera, pero tuvimos un padre no tan guerrero, amén. Que mi padre, cuando estaba en sus 5 cabales bien, era buen padre, pero cuando mi padre salía y llegaba borracho, nosotros antes de llegar, él, nos orinábamos en la ropa. Era tanto el temor y el miedo que sentíamos cuando él llegaba así, porque sabíamos ya que nos iba a pasar. Y él nos amenazaba y nos decía, si ustedes le cuentan a su mamá, yo la mato. Cuando nosotros arreglábamos el cuarto a mi mamá y debajo de la cama él dormía con cadenas, él dormía con machetas, él dormía con cuchillos. Y cuando él salía, él cargaba un machete en la espalda, de lado a lado, un cuchillo aquí en la pretina, porque él siempre veía, ahora que conozco de la palabra, ahora que conozco cómo se maneja el mundo espiritual, sabía que él era atormentado por demonios, amén. Que lo que él decía, que es que siento que me persiguen, siento que escucho voces, son los demonios, amén. ¿Por qué? Porque él había una falta de perdón. ¿Por qué? Porque cuando murió mamá abuelita, a la edad de 11 años de mi papá, él fue violado. Amén. Entonces, mire cómo viene de ahí las raíces, ¿cierto? Y cuando no cortamos esa descendencia. Amén. Y yo decía, y nosotros decíamos, no es que mi papá merece que se muera. Mi papá tiene que morir. Le decíamos, mamá, ¿usted por qué se fue con mi papá a vivir? ¿Por qué no sabía que mi papá era así de malo? Mi mamá nunca supo de las violaciones de mi papá hasta hace poquito, hace como unos 4 años atrás, que empezamos todas como a abrir el corazón a mi mamá. Y ella empezó a llorar. Claro, eso le dolía a ella, porque ella salía desde las 4 de la mañana a trabajar en las cocinas de San Francisco hasta las 4 de la tarde. ¿Quién quedaba con nosotros? Mi papá. ¿Quién nos defendía? Nadie. ¿Por qué? Porque éramos niñas. Amén. Éramos niñas pequeñas. Debido a eso, mis hermanas se llenaron de odio hacia él. Yo no pude odiar a mi papá. No me pregunten por qué.
No pude odiar a mi papá. Nunca pude sentir un recelo con él, ni una reseña, ni no lo pude odiar. Mi papá enferma, cae 4 años a cama, se viene a vivir conmigo porque en las condiciones en que él vivía era terrible. A mí eso me dolía, a pesar de que tuve una niñez, una infancia y una adolescencia y una preadolescencia terrible, amén, donde yo sentía que los hombres me miraban era solamente por el deseo carnal, amén, porque como dice el pastor en muchas predicas, eso se penetra, ¿cierto? Eso también traspasa. Cuando no conocemos de Dios, a todos se nos hace fácil cometer errores, ¿cierto? A todos se nos hace fácil juzgar. A todos se nos hace fácil condenar cuando no conocemos a Dios. Cuando conocemos a Dios, conocemos que hay un Dios perdonador. Hay un Dios que dice, hijo mío, no contamines tu corazón. ¿Por qué? Porque de ese corazón emana toda la vida. Amén. Y si usted mantiene la vida y anda por la vida con un corazón contaminado, créame que ahí no va a pasar nada. Si usted no deja que su corazón sea limpiado por el Señor. Amén. Para hacer el recuento más cortico, papá cae conmigo a cama 4 años. Fueron 4 años difíciles. Ya conocía yo el Señor, ya conocía yo esta iglesia, ya venía. Procuré que papá fuera bautizado, se bautizó. Hicimos un acto de perdón con el pastor, con mis hermanas, con mi madre, porque mi madre fue muy maltratada con mi papá. Usted se pone a sentarse con mi mamá y usted sale llorando, sale con un corazón derrotado, amén, por todos los sufrimientos que mi papá le hizo pasar a mi mamá. Cuando ella se entera de las violaciones, mi mamá empieza a llorar y a culparse, ese sentimiento de culpa. Si yo hubiera estado ahí, pero si ella no salía a trabajar, ¿quién nos daba de comer a nosotros? Nosotros salíamos a pedir limosna, buscábamos cáscaras de papa en la basura y le pedíamos a los vecinos que por favor nos guardaran las cáscaras de papa para poder nosotros alimentarnos, porque no había pobreza en nuestras vidas, amén. Y hoy le doy la gloria a Dios porque yo digo que la gente es desagradecida porque hay motivos para darle gracias a Dios siempre, amén. Hay motivos para decirle, Señor, gracias por lo que tú nos das. Y si alguno cree que no es fácil perdonar, aquí yo les estoy diciendo que sí es fácil perdonar. Jóvenes, que de pronto la mamá los regaña o el papá los regaña. Ay, pero qué cansona, pero qué cucho pero qué vieja esta. No, amen a sus papás. Padre y madre son hasta último momento. Dice la palabra que aunque padre y madre nos dejare, con todo el Señor nos recogerá. Me hubiese gustado haber conocido la palabra hace mucho tiempo, amén, porque pensábamos que como no estaba mamá y no estaba papá, entonces nosotros no éramos nadie, no valíamos en esta vida, amén. Y cualquiera que llegaba a abusarnos, perfecto, para nosotros estaba bien, porque no teníamos un entendimiento. Mamá no tenía esa cultura de sentarnos y hablarnos de los peligros de la vida. Mi papá menos. Mi papá lo que hacía era recibir plata de los amigos para que vinieran a la casa y abusaran de nosotros. Es duro, sí es duro. No es fácil. Para mí fue fácil perdonar. No, vuelvo y les digo, no sé por qué. No tenía ese corazón como tan malo, ¿no? Se puede decir. Pero me llené de odio. A raíz de eso me llené de odio. Y todo el que me hiciera daño, yo lo maldecía. Amén. Yo le deseaba lo peor. Porque ya no quería recibir más maltratos, ya no quería recibir más abusos, ya no quería recibir más cosas de las que una niña de 9, 10 años no podía soportar. Crecí con esa cosa de que no, y por eso mi corazón se cerró, mi corazón se hirió, mi corazón se llenó de ira. Muchachos, pásenme la segunda imagen. Mi corazón se llenó de ira, se llenó de maldicencia. Yo era terrible, le deseaba el mal, la muerte a quien fuera. No me dejaba dominar, se puede decir así. ¿Por qué? Porque había criado esa coraza en mi vida para que nadie más me hiciera daño, amén. Y mire cómo estaba el corazón mío.
lleno de odio, de celos, de ira, avaricia, bueno, borracheras no, resentimientos, homicidios porque intenté quitarme la vida, prostitución. De pronto yo pensaba que como mi vida había sido así desde niña, de pronto era eso lo que me merecía yo, amén. Las rebeldías, fui muy rebelde, la amargura me acompañó por mucho tiempo, envidias no tanto, envidiaba los hogares de mis vecinas, de mis amigas, porque yo decía, pero ¿por qué nosotros, por qué Dios no nos diste un papá así? Esas eran las oraciones de nosotros hacia Dios, porque ni conocíamos a Dios, amén. Enemistades muchísimas. Y todas estas cosas me separaban del amor de Dios, aunque yo buscaba y trataba de buscar de Dios, pero mi papá no nos dejaba. Él no nos dejaba ni ir a la iglesia católica ni nada. Este testimonio yo ya lo había dado, amén. Pero el Señor me decía, habla sobre eso, porque a veces decimos, sí, perdonamos, pero si vuelven y nos hacen daño, volvemos a caer en la falta de perdón, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Miremos qué nos dice 2 Timoteo 2:19, amén. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo, amén. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios y que somos criaturas de Dios, y las cosas viejas pasaron y dice el Señor, yo hago cosas nuevas. Y si el Señor dice, bueno, yo ya hice en Aide cosas nuevas, ¿por qué recuerdo el pasado? ¿Por qué todavía estoy en iniquidad? Amén. Si ya fui sellada por el sello del Espíritu Santo, ¿por qué tengo que ir yo otra vez a caer en iniquidad? ¿Por qué tengo que apartarme yo del sello de Dios? Amén. Si ese sello nos persigue, mis hermanos, el sello del Espíritu Santo nos persigue. Pero es tanto el odio, el rencor que sentimos por fulano, por el amigo, por el vecino, por el novio, por el esposo, por la esposa, que nos dejamos llenar y contaminar nuestro corazón, amén. Pero si dice el Señor, aquel que invoca el nombre de Cristo y sigue en iniquidad, ¿qué le espera? Camino de perdición, ¿cierto? Camino de perversidades. Entonces en este momento, es el momento, es la hora, es el sitio y el lugar indicado para que usted retire de su corazón todas esas iniquidades, amén. Toda esa falta de perdón, amén. Porque a veces caemos entre buscar y buscar y buscar, caemos en el mal, amén. Y de tanto que buscamos, no sabemos ni qué es lo que buscamos, ni qué es lo que queremos, amén. Y en este momento sé que el Señor habla a sus corazones, a sus vidas. Vuelvo y digo, este testimonio no es para que, ay, pobrecita Aide, ay, mire cómo sufrió, ay, pero es que ella es buena entonces. No. Es un testimonio que el Señor me decía, háblalo, porque la iglesia está a falta de perdón, amén. A mí no se me dificulta irle a pedir disculpas a la otra persona, irle a pedir perdón a la otra persona. Si yo cometí el error, yo me acerco a esa persona y lo digo, amén. Y la invitación es esa, a que si usted tiene algo, por eso les decía yo al principio, traigan a su memoria a alguien, alguna persona que les haya hecho daño en su vida y que todavía la tienen ahí como en ese stand-by. Pero deben sacarla de ahí donde la tienen, mandarla al corazón, ponérsela al Señor y decirle, Señor, ahí te entrego. Llámese como se llame, te entrego la vida de esa persona, la perdono de corazón y limpio mi corazón. Amén. Y ahí cuenta la palabra que dice Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, dice el Señor. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios, porque tus ojos miren lo recto. Debemos preocuparnos es por eso, amén, por guardar nuestro corazón. Si nos han hecho daño, no importa, yo perdono y olvido, amén. Perdonar y olvidar es fácil. Para mí fue muy fácil perdonar a mi papá. Recordar ya esto que recuerdo, antes lo recordaba con mucho dolor, antes lo recordaba con mucha ira, pero hoy en día mi papá no está. El día que el pastor en el Congreso de Damas
al finalizar que él decía, saquen una hojita y escriban ahí las cosas que faltan por perdonar, daños causados. Yo saqué la hoja, yo fui obediente, saqué la hoja, el lapicero y empecé a escribirle a mi papá. Cuando escucho una voz que me dice, no tienes nada que perdonar, porque yo le estaba escribiendo una carta a mi papá, porque de todas las personas que yo me acuerdo fue la que más me hizo daño. Amén. Porque no pensamos que de pronto el ser más amado o el que nos da la vida o el que nos regala el pedacito de vida que tenemos nos vaya a hacer daño, ¿cierto? Entonces el Señor me decía allá en ese lugar, no tienes que perdonar a nadie, no escribas nada, mas sin embargo escribí. Mas sin embargo escribí, gracias papá, te amo papá. Y ahí, en vez de llegar tristeza a mi vida, mi hermana me miraba, mi hermana decía, Aide, pero yo la veo a usted tan tranquila, campante, alegre, que aprendí a perdonar, le dije, aprendí a perdonar a mi papá. Y aprendí a perdonar a mi mamá, aparte de todo, porque la culpábamos también, porque ella nos dejaba solas, pasaba todas esas cosas, amén. Porque no es fácil a la edad de 5 años acordarse usted de abusos, no es fácil a la edad de 7 años acordarse usted de que fue violada, amén. Entonces, mis hermanos, yo lo que les quiero regalar es esto. ¿Me regalan la otra gráfica, por favor? Ya para terminar, vamos a Marcos 11, 24 hasta el 26. Dice, pásemela, porfa. Póngame la imagen. Dice, Dios puede cambiar un corazón de piedra a un corazón de amor. ¿Sí lo creen ustedes? Yo lo creo, amén. Pásenme la otra imagen, por favor. Y ahorita vamos a Marcos 11, 24. Pásenme la otra imagen. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Lo creemos? Amén, ¿cierto? Porque eso es lo que hace Dios cuando nosotros abrimos nuestro corazón. La siguiente imagen. Dice Ezequiel 36, 26, y el Señor le habla a Ezequiel y le dice, yo os daré un corazón nuevo al pueblo, a cada uno de nosotros, amén. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Es una palabra rema, mi hermano. Recójala y recíbala. No la deje caer al piso. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, dice el Señor, el corazón que llevan de piedra, dice el Señor. Y os daré un corazón de carne, amén. Un corazón que, siente, ¿cierto? Un corazón que llora. Un corazón que a pesar de las circunstancias quiere cambiar, amén. Aide Delgado, a pesar de las circunstancias, quiso cambiar y entregarle su vida al Señor, amén. Ahora sí vamos a Marcos 11, 24 hasta el 26. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas a nosotros. Amén. Para terminar, les quiero regalar esta reflexión. Dice, el perdonar trae libertad, sana las heridas y nos trae absoluta y completamente paz. Amén. Cuando usted perdona, eso hace el Señor en su vida, mi hermano. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Y por un momentico ahí, traiga a su mente nuevamente esa persona que trajo al principio, amén. Y háblese solamente usted. Y mírese usted. Y examínese usted. Si usted pudo sanar a esa persona. Si usted tiene todavía ese resentimiento con esa persona, amén. Porque dice el Señor que Él sana y venda nuestras heridas, amén.
Y yo sé que aquí hay muchas personas de las que estamos aquí, sé de las que están escuchando, que tienen falta de perdón, amén. Así. Hilda, levanta tus manos y habla con el Padre, Hilda, y perdona a aquella persona que tú crees que te hizo mucho daño. Preséntatela delante del Señor y dile: Señor, te presento la vida de esta persona. La pongo en mis manos, la pongo en mi corazón, la pongo en tu corazón. Y hoy te digo, Señor, te la entrego a ti, Padre Celestial, Señor. Y todo aquel que sienta que tiene algo que perdonar o a quien perdonar, repita conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te entrego la vida de, ponga ahí la persona que usted sienta que no ha podido perdonar. La pongo en mis manos, Señor. La pongo en tus manos, Padre. La pongo en mi corazón, Señor. La pongo en tu corazón, Espíritu Santo. Y te la entrego a ti, Dios de la gloria, Señor. Y te pido, Dios de la gloria, Señor, que hagas en él, Señor, o en ella, Señor, una persona nueva, Señor. Pon espíritu nuevo, Señor, sobre mi vida y sobre la vida de esa persona, Señor. Y sopla Espíritu Santo de Dios, Dios de la gloria, Señor. Sopla ahora, Padre de la gloria, Señor, sobre aquellos corazones, Dios de la gloria, Señor, que han sido abusados, Señor, por sus padres, Dios, por sus... ¿cuántos han sido bautizados